Hola chicos y chicas, hoy les voy a hablar sobre el ensayo. Les voy a hablar sobre qué es un ensayo, características de un ensayo y lo más importante, cómo hacer un ensayo. Pero para esto primero vamos a ver de dónde vienen los ensayos. Los ensayos son parte de los textos académicos. ¿Pero qué es un texto académico? Estos son textos que abordan un tema en particular y lo profundizan. También se dividen o tienen varios tipos, que son monografías, reseñas, reportes y la que vamos a ver el día de hoy, que es un ensayo. Entonces, vamos a ver el concepto de ensayo. Según el diccionario de la Real Academia Española, es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas. Es decir, el ensayo es un tema argumentativo, cuyo fin es defender el punto de vista a debatir. Luego tenemos sus características. Es uno de los géneros más utilizados hoy en día. Su contenido es variado, puede tener puntos de vista, opiniones, críticas, aversiones del autor. Por lo general, estos van acompañados de una bibliografía, que esto es lo más importante para saber de dónde hemos sacado nuestra información. Y muchos ensayos son publicados en revistas, periódicos y muchas veces después de esto son llevados a libros. La parte más importante del ensayo es la tesis y los argumentos. Entonces, la tesis es la parte en la que se basa el ensayo. Los argumentos serían la parte que sustentan nuestro punto de vista. Para hacer un ensayo debemos tener un tema. Una vez que ya tenemos nuestro tema, vamos a plantear la tesis y los argumentos. Entonces, empezamos con el tema. El tema debe ser debatible. Por ejemplo, podemos hablar sobre los animales en peligro de extinción, la contaminación ambiental, entre otros. Luego tenemos la tesis. La tesis es la que está constituida por un tema más lo que se afirma o se niega de él. Es el que presenta un punto de vista implícito. Luego tenemos los argumentos. Para tener un buen argumento debemos buscar en varias fuentes porque posiblemente queremos hablar de un tema del cual no somos expertos. Para esto también debemos recurrir a fuentes que sean de autoridad, de cifras, de ejemplos, etc. Esto va a informar al lector que cuando lea nuestro ensayo, cuáles son nuestros puntos de vista, qué es lo que pretendemos decir en nuestro ensayo. Luego tenemos la estructura del ensayo. Esta tiene introducción, desarrollo y conclusión. Empezamos con la introducción. Por lo general es la primera parte del ensayo y aquí es donde se coloca la tesis. Pero antes de eso debemos ir contextualizando el texto, es decir, poniendo lo bueno de lo que estamos hablando. Luego podemos hablar del problema y finalmente colocar la tesis, que es donde va a plantear los puntos de vista, que es lo que voy a defender en mi ensayo. Esta también puede tener varios párrafos. Luego tenemos un desarrollo. Aquí se desarrollan los aspectos que se presentaron en la introducción. Se colocan los argumentos, ya sea de autoridad, de algún autor experto en el tema o un ejemplo que nosotros tengamos. Es decir, ejemplos de varias situaciones que impacten al lector. También se presentan evidencias a la tesis. Las evidencias deben ser sacadas de artículos científicos. Podemos tener varios argumentos. Esos pueden ser de autoridad, de ejemplo, analogías, de cifras. Por ejemplo, los de autoridad. Estos se basan en testimonios, citas de personas célebres, en muchos casos de especialistas en los temas. En cambio, los de ejemplos, estos se basan en que pongamos nuestros propios ejemplos, es decir, los sucesos reales, anécdotas, etc. Luego tenemos las analogías. Estas se basan en las semejanzas de dos estudios. Y por último, la de cifras, que son datos, estadísticas, que supuestamente objetivas, dan rigor y carácter científico al texto. Ya, ahora vamos con la conclusión. La conclusión es el párrafo de cierre. Esta se puede finalizar con un resumen y una frase relacionada al tema. O se puede colocar un punto de vista. También se puede hacer a través de una reflexión. Se puede finalizar con una anécdota
o simplemente dejarle una pregunta al lector. También, finalmente, finalmente debemos revisar algunos aspectos formales, como el tipo de letra, tenemos que ver la ortografía, la puntuación y los conectores. Ya, ahora tenemos algunos criterios generales que debemos evaluar al hacer el ensayo. Al evaluar el ensayo debemos tener presente lo siguiente. Debemos ver el contenido. Este debe guardar relación con nuestro tema propuesto. Luego tenemos la redacción, donde debemos verificar el uso de un lenguaje correcto y la inhalación coherente de las ideas. Tenemos la gramática, donde debemos revisar minuciosamente la ortografía y la presentación en general. Luego tenemos un vocabulario, donde debemos verificar el uso del lenguaje apropiado y pertinente al tema. Y luego la bibliografía. Esta es la más importante porque siempre debemos otorgar el crédito a los autores consultados. En resumen, el ensayo constaba en 3 partes, que era introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a recordar que era la parte en la que se presentaba nuestro tema y donde iba la tesis. Luego íbamos el desarrollo. El desarrollo era donde se escribían los argumentos y se debatía el tema. Y luego venía la conclusión, que era el párrafo final, es decir, donde podríamos escribir un resumen del ensayo o simplemente poner nuestro punto de vista. Entonces aquí tenemos algunos consejos también. Es importante también dejar el título al último, ya que después de que escribamos todo nuestro ensayo, sabremos cuál sería un título adecuado para este. Luego también debemos ver o escribir párrafos cortos, ya que si escribimos párrafos demasiadamente grandes, el lector se aburrirá fácilmente. También no debemos escribir como si esto fuera una lista de datos. Y por último debemos inspirarnos. Ya, entonces no se olviden que debemos tener siempre una bibliografía en nuestro ensayo. Gracias.